Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Andrés Bejarano y hoy les voy a exponer sobre el control de potencia reactiva LSC con el control de potencia variable en la integración de la energía eólica. Para ello, se me hace de vital importancia dar una breve explicación de lo que es el HVDC. Esta sigla lo que quiere traducir es High Voltage Direct Current, en lo que en español lo podemos traducir como corriente directa de alto voltaje. El uso de los sistemas de transmisión HVDC la verdad no es algo nuevo y hay alrededor de 100 sistemas de transmisión HVDC LSC, convertidor de línea conmutada, en el mundo, pero digamos que presentan algunas limitantes, pero a su vez como presentan limitantes también presentan muchas virtudes. Una de sus virtudes se ha demostrado pues que presentan una excelente tecnología para poder transportar grandes cantidades de electricidad a cientos o incluso miles de kilómetros a donde más se necesite, con pérdidas muy inferiores a las líneas equivalentes de las corrientes alternas HVAC. Otra virtud es que requiere menor conductor por unidad de distancia, debido a que las corrientes pueden utilizar máximo dos líneas, mientras que en su equivalente en corriente alterna pueden utilizar dos líneas en el peor de los casos, o para alimentar una red trifásica se requiere la empleada de cuatro líneas. Por último, pues si lo miramos en un tema al día de hoy, en términos ambientales, es de tal importancia el impacto que estos tengan sobre el medio ambiente. Y se puede observar que la verdad el impacto medioambiental de las líneas HVDC es menos grave a las líneas de corriente alterna, ya que pues primero necesitan menos terreno para los derechos de paso que éstas requieren. Acá sí lo podemos ver directamente en la diapositiva, nos podemos dar cuenta que para poder transportar 500 kilovoltios AC vamos a requerir un ancho de carrera de 100 metros, mientras que para su equivalente en HVDC tan solo requeriríamos la mitad de este, equivaliendo a 50 metros para poder realizar la misma transmisión del mismo voltaje. Bueno, para darles un poco la explicación del proceso, pues primero partimos de un generador. Este generador pues produce la corriente en AC, por lo que debemos emplear un conversor para poder rectificarla. Entonces empleamos un convertidor AC-DC. Posterior a ello realizamos la transmisión de este voltaje y para posteriormente convertirlo en voltaje DC a C y poderlo llevar a nuestra red local. Esto básicamente se vuelve a realizar la conversión pues para poder reducir el dominio útil de una forma más fácil y poder adecuarlo pues a nuestro estándar local de 120 y 220 voltios. Bueno, otro término importante es el convertidor conmutado de línea. Básicamente este es un sistema muy utilizado en sistemas de corriente continua en altas tensiones. Su nombre se debe a pues que se basa en la corriente de línea de la fuente trifásica. Como podemos ver en la figura, este se compone pues de semiconductores que pueden ser diodos, pero pues preferiblemente la verdad se emplean transistores, ya que pues estos nos podrían funcionar mediante una secuencia determinada, mediante la activación o desactivación de su puerta, lo que nos permite pues poder controlar la frecuencia, que en consecuencia pues nos va a permitir poder controlar la potencia de salida. Bueno, como lo había mencionado anteriormente, para la aplicabilidad de este documento se evalúa la energía eólica como generador, ya que este es un tema de gran importancia en China y pues usualmente los términos de energía eólica están en un lugar, en un área remota, los cuales pues deben transmitirse desde esa área remota hasta un centro de carga. Esto digamos que lo podríamos hacer tanto con HVDC como con HVAC, pero si lo miramos de manera objetiva, pues el HVDC es más adecuado para la transmisión en largas distancias, no solo por términos económicos, sino también por la variabilidad de la energía eólica que está presente, ya que la energía eólica tiene una problemática en el trabajo, ya que la velocidad del viento no es constante, esta presenta variaciones, no siempre presentamos, digamos, el mismo trabajo, por lo que esta variedad de la velocidad en el viento pues altera la potencia que se puede extraer. Acá lo podemos ver directamente en el video, donde no siempre se mantiene una potencia continua. Por esto es que se han desarrollado sistemas de controles convencionales, pero estos la verdad requieren altas cantidades de interrupciones para poder funcionar. Se estima básicamente que estos deben realizar 7000 conmutaciones durante 9 meses, lo que equivale básicamente a 25 conmutaciones diarias. Este cambio frecuente pues, puede influir pues, en la funcionalidad del control, por lo cual la verdad no es algo muy práctico. Es por ello que en este documento pues, básicamente se plantea utilizar un compensador dinámico por potencia reactiva. Para poder tocar este tema, pues primero tenemos que entender el término de potencia. Entonces, el término de potencia, pues lo podemos, si lo miramos a un nivel físico, pues esta está definida como la cantidad de energía que puede ser liberada sobre una unidad de tiempo. Y pues esta puede presentarse de siguientes maneras. Acá como lo podemos observar, pues existe la potencia aparente,
la cual podemos definir como el producto entre el voltaje y la corriente, y esta básicamente se puede subdividir tanto en la potencia activa como en la potencia reactiva. La potencia activa es la parte que se utiliza de la potencia aparente, que puede ser utilizada como trabajo, como lo podemos ver en la parte inferior con la flecha negra, y la potencia reactiva es la utilizada por los componentes eléctricos, que pues están en el circuito, que emplean tanto campo eléctrico como campo magnético. Esto pues puede ser los capacitores o campo magnético para el término de los inductores o transformadores. Bueno, teniendo esto claro, entonces podemos definir lo que es el control de potencia reactiva. El control de potencia reactiva generalmente incluye dos modos de control, es decir, está el método por control de voltaje y el modo de control por potencia reactiva. El modo de control por voltaje es que se define un voltaje límite a partir del cual se puede realizar la activación del filtro shunt. ¿Qué es el filtro shunt? Bueno, básicamente el filtro shunt es un capacitor shunt que está dado por un banco de capacitores. Este básicamente es un capacitor muy grande compuesto por muchos capacitores internamente. La utilidad de este es que permite a los sistemas de potencia pues, poder reducir su reactancia inductiva que el sistema pueda presentar. Esto pues la verdad se realiza con la finalidad de poder mejorar la calidad de potencia de salida del circuito. Bueno, teniendo esto claro, vamos directamente al otro método, que es el control de potencia reactiva. Este, que es el método de control de potencia reactiva, la verdad es muy similar al método de control de potencia de voltaje, el cual se encenderá o se apagará la derivación cuando el voltaje exceda el límite. Normalmente se utiliza en el método de control, este método para el control de potencia reactiva para estos casos. Para la derivación de la conmutación, esto se realiza por medio de un transformador y se puede controlar mediante un ángulo de disparo, el cual básicamente se va a encargar de cambiar el tap del transformador. En el modo del control de ángulo, la derivación del transformador se ajusta básicamente cuando pues se supere este límite de voltaje de potencia reactiva. Bueno, durante el documento básicamente lo que vamos a hacer es evaluar varios sistemas de control y mirar cuál de estos pues, nos presenta mayor efectividad o cómo se puede mejorar esto. Para eso entonces primero empezamos con el método de constante UID, UI sub 0. Básicamente el método de constante UI sub 0 es un método de control que, pues valga la redundancia, lo que se encarga es de controlar la constante UDI sub 0. Acá podemos ver en la figura básicamente la comparación presentada tanto de ángulo de disparo como de consumo de energía entre el control convencional y el control de UID constante. Como podemos ver directamente en la gráfica, pues podemos observar que a 0,1 unidades proporcionales el control convencional básicamente mantiene un alfa constante de 15 grados, mientras que el control de UDI sub 0 pues, puede llegar a 30,5 grados. También en la equivalencia de consumo nos podemos dar cuenta que en el control de UDI sub 0, básicamente pues podemos presentar un consumo de potencia reactiva que puede llegar a 0,0625, mientras que en el control convencional tan solo vamos a emplear pues un consumo de 0,3117, que es básicamente prácticamente la mitad de lo que podemos lograr con el control UDI sub 0. Teniendo esto como análisis, la verdad pues podemos deducir que el control UDI sub 0 pues podría utilizarse para minimizar el número de conmutaciones de los bancos de los condensadores, ya que pues emplea un alfa mucho mayor. Bueno, el otro método es el método avanzado de control. Para ello pues primero vamos a hacer un breve esquema de lo que es y pues explicar un poco su esquema de control. Básicamente el método avanzado de control es una combinación de un regulador AC con un sistema de control UDI sub 0. Este pues se puede llegar a llamar un método avanzado de control. Acá como podemos ver en la figura, básicamente este parte mediante la diferencia de voltaje de un voltaje AC rectificado medido, el cual es nuestro UACMA, y pues la diferencia con nuestro voltaje AC rectificado ordenado, que sería nuestro UAC ORT, que es básicamente la retroalimentación de nuestro circuito de control. Esta salida de esta diferencia se envía a un controlador PI y la salida de este controlador PI se conoce como gamma. Este básicamente se va pues, a enviar al rectificador inversor a través de telecomunicaciones y básicamente la suma entre el gamma y nuestro gamma de referencia vamos a poder obtener nuestra constante UDI sub 0. Este básicamente se va a enviar al control de disparo, el cual pues se encuentra en la parte derecha, que es nuestro convertidor, nuestro control de disparo del convertidor, que es el CFC. Bueno, analizando ya directamente entonces la gráfica de esto, entre
el método del control avanzado de C, nos podemos dar cuenta que pues este se encuentra limitado tanto en voltajes máximos como en voltajes mínimos. Acá básicamente se emplea realizar una comparación entre todos, tanto como el mínimo UDI sub R como el máximo UDI sub R, el control convencional y pues nuestro control por constante UDI sub 0. En esto nos podemos dar cuenta primeramente en la gráfica superior izquierda que el ángulo de disparo y el ángulo de extinción aumentan eh, en tanto en el control de UDI sub 0 como en el control avanzado, en comparación a nuestro control convencional, donde podemos ver que el alfa también se mantiene constante en 15 grados, mientras que en control UDI sub 0 y el control avanzado, pues nos podemos dar cuenta que puede llegar básicamente al rango de los 30 grados. También podemos observar que la potencia reactiva consumida por el convertidor rectificador del sistema, tanto UDI sub 0 como del control avanzado, es la verdad mayor al que usa el control convencional. Esto básicamente lo podemos detallar en la gráfica inferior derecha, donde nos podemos dar cuenta cómo pues, los controles avanzados, tanto el control de constante UDI sub 0 como el control avanzado, pues presentan mayor consumo de potencia reactiva en relación al control convencional de control, el cual pues, está definido con la línea verde. A partir de este análisis, pues básicamente se puede mostrar que el método avanzado de control sí es una solución eficaz para minimizar la conmutación de los subbancos de los condensadores. Entonces, pues nos podemos dar cuenta que sí es un método eficaz, por lo que teniendo eso en cuenta, pues se procede a realizar la simulación de este. Ya pues entonces para la simulación, pues se tomaron las siguientes condiciones de las turbinas. En primero, fue que pues se va a emplear un conversor de potencia completo del 100% y las turbinas rectificadas pues van a consistir con 3 tiristores para el rectificador y 5 tiristores para el inversor. En este caso pues se evaluaron las siguientes cosas. Entonces para el caso del control común nos pudimos dar cuenta que el intercambio de la energía reactiva del sistema HVDC y el sistema AC, cuando excede un rango de 150 megavoltiamperios reactivos, los subbancos de condensadores de derivación y del filtro AC van a tener que conmutarse. De igual forma, si el ángulo de disparo excede en 15 grados con una tolerancia de 2.5 grados, el intercambiador de igual forma va a tener que hacer la conmutación o el escalonado, pero este lo va a hacer con un retraso de un segundo. Además, si el voltaje rectificado excede un rango de una unidad proporcional con una tolerancia de 0,1, que básicamente equivale a 7,5 voltios, si lo llevamos a términos de voltaje, nos vamos a dar cuenta que cuando exceda ese rango, pues los subbancos de condensadores de derivación y el filtro AC van a tener que conmutarse de igual manera. Bueno, ya evaluando entonces para el control UDI sub 0 y el control avanzado, pues nos podemos dar cuenta que básicamente al igual que el control convencional, pues estos sí presentan que el voltaje del AC del rectificador excede un rango de una unidad proporcional también con una tolerancia de 0,01, lo que va a equivaler a los 7.5 kilovoltios hablados anteriormente. Los subbancos de condensadores de derivación del filtro AC van a tener que conmutarse. De igual forma, en este caso para ambos de estos controles, dado que el voltaje AC se mantiene dentro de la limitación, no habrá necesidad de hacer de una conmutación de cambiado de tomas. Bueno, acá básicamente pues obtenemos entonces una gráfica de los diferentes métodos de control, donde básicamente podemos observar que en el método de control convencional podemos obtener una potencia de C de 0,93 unidades proporcionales. De igual forma, en la constante vídeo nos podemos dar cuenta que en el momento que se hace el switcheo del filtro AC, pues básicamente nos podemos dar cuenta que al igual que el control convencional va a generar una potencia de 0,93 unidades proporcionales. Pero en el control avanzado nos podemos dar cuenta que la potencia C sí la logramos reducir a 0,9 unidades proporcionales, lo cual es muy bueno. De igual forma, si analizamos las veces de switcheo de cada uno de los controles, nos podemos dar cuenta que en el control convencional básicamente se tiene que hacer 3 switcheos para el filtro de Banks y para el caso de la constante vídeo de control como el control avanzado, pues nos podemos dar cuenta que tan solo se tiene que hacer 2 veces. Esto básicamente pues nos lleva directamente a las conclusiones, donde pues podemos llegar a la conclusión de que el número de conmutación de los subbancos de condensadores de derivación y pues el filtro AC pues se va a lograr minimizar mediante pues el uso de un control avanzado durante la variación de potencia de C, por lo que pues podemos observar que este la verdad presenta
un rendimiento muy prometedor a como se esperaba directamente en la hipótesis de este documento. Al igual, pues si le venciéramos directamente en la tabla, nos podemos dar cuenta que no hay ninguna conmutación del subbanco del condensador de derivación y filtro AC en el método avanzado de control, cuando la potencia de C varía entre una unidad proporcional y 0,9 unidades proporcionales. De igual manera, nos podemos dar cuenta que en el método avanzado de control solo se conmutan los subbancos de condensadores de derivación y filtro C cuando la potencia de C varía entre una unidad proporcional y 0,83 unidades proporcionales.